Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a explicar sobre los cambios que se dieron y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 a 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy. Bueno, como ya mencioné, este periodo fue comprendido entre los años 1930 y 1990, que en estos 2 años, como lo más importante, las repercusiones más importantes, tenemos lo que es la reforma agraria de 1969 y la crisis económica eh, de los años 80. Ya, vamos a empezar a hablar sobre lo que es la reforma agraria que se dio en el año 1969 durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que fue de 1968 a 1975, lo cual se llevó a cabo una de las reformas más importantes de la historia peruana. La reforma agraria fue una respuesta a las grandes desigualdades que se dio, lo que es en tema de la redistribución de las tierras, donde los latifundios, o sea, las grandes haciendas, concentraban la propiedad en pocas manos. ¿Qué es lo que sucedió durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado? El Estado se expropió de grandes haciendas y redistribuyó las tierras entre los campesinos y las comunidades agrarias, con el objetivo de acabar con el sistema de explotación de los trabajadores rurales y modernizar el campo. Pero, a consecuencia de ello, la reforma intentaba mejorar la vida de los campesinos, pero muchos de esta población no tenían los recursos necesarios para hacer productivas las tierras que recibieron. Además, la producción agrícola disminuyó en algunas áreas, lo que afectó la economía a largo plazo. La reforma transformó la estructura de propiedad de la tierra, pero no logró resolver todos los problemas rurales que tenía. Y lo otro es la crisis económica de los años 80, que prácticamente fue en la década del año 1980, fue un periodo bastante grave de crisis económica en el gobierno de Alan García, que lo que intentó aplicar políticas económicas no convencionales que resultaron en desastrosas consecuencias. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió? García implementó medidas como el control de precios, el aumento de los salarios y la restricción del pago de la deuda externa, lo cual provocó una hiperinflación. Los precios se dispararon descontroladamente, alcanzando la tasa hasta 7000% al año. Devaluación de la moneda. El valor de la moneda peruana cayó drásticamente, lo que empobreció a la mayoría de la población. Aparte de ello, aumentó la deuda externa. Al negarse a pagar gran parte de la deuda externa, Perú fue aislado económicamente y dejó de recibir financiamiento internacional. A consecuencia, la crisis dejó al país en una profunda recesión, con altos índices de pobreza, desempleo. Además de la hiperinflación destruyó los ahorros de muchas familias, agravando a malestar social y aparte de ello provocando la migración a otras ciudades. Bueno, ahora empezamos lo que es con los cambios políticos. En los cambios políticos tenemos lo que es las dictaduras, o sea que ciclos de dictadura y democracias, que fue una alternancia de gobiernos militares y civiles. En el gobierno de Velasco Alvarado se provocó lo que es la implementación de la reforma agraria, lo que es prácticamente como redistribución de tierras y la nacionalización de las industrias, que es la minería y el petróleo. Y aparte de ello, también se dio un conflicto armado en los años 80, que se dio el Sendero Luminoso y el MRTA, generando violencia e inestabilidad política.
Lo que es los cambios económicos. En el gobierno de Velasco tenemos lo que es la nacionalización de empresas y reforma agraria para redistribuir la riqueza. En el gobierno de Alan García tenemos lo que es la hiperinflación, crisis de deuda externa y colapso económico durante el gobierno. Aparte de ello tenemos la dependencia en exportación de materias primas. La minería y otras industrias extractivas siguen siendo fundamentales para la economía. En lo que son cambios sociales tenemos lo que es el crecimiento de la población urbana y aparición de barrios marginales en las grandes ciudades. También tenemos lo que es la desigualdad social. Aparte de ello tenemos lo que es el desplazamiento forzado de poblaciones rurales y debilitamiento del tejido social. Las permanencias. Las permanencias que tenemos es la dependencia económica y minería, desigualdad social y exclusión, inestabilidad política, eh, y de qué manera esto influye en el Perú actual. Bueno, eh, hasta el momento sigue lo que es el legado de las reformas de Velasco, el conflicto armado y la crisis económica y inestabilidad política de esos años que explica mucho de los problemas del Perú actual. Y aparte de ello tenemos ahorita por el momento lo que es el crisis, no crisis, ¿no? Pero lo que es la inestabilidad política. Que hasta el momento hay mucha delincuencia, lo que es bastante se está viendo y que el gobierno prácticamente no está respondiendo como debería ser. Y bueno, con esto finalizo lo que es la explicación de lo que es lo que ha sucedido durante estos años. Y eso sería todo. Muchas gracias.